Saludarles a esta hora de la tarde. Bienvenidos a Cuarto Poder, este programa de las 4 de la tarde que se transmite a través de este medio de comunicación radial. Un gusto saludarles. Hoy es miércoles 6 de julio del año 2022, las 4:02. Queremos aprovechar el tiempo. Hay un tema del cual vamos a hablar, vamos a debatir, a analizar junto con nuestros invitados la tarde de hoy. ¿Verdad? Un tema de mucho interés. Ronald López está con nosotros ya acá en la cabina de la radio y para las redes sociales y para la pantalla también de redes sociales, nuestro compañero Cristian Maradiaga. En la producción, Ana Godoy. Muchas gracias de verdad por hacer posible este espacio y gracias a nuestros oyentes en todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras patrias por mantener la sintonía a Cuarto Poder. Cuarto Poder se le llamó por mucho tiempo a la prensa, ¿verdad? Se le decía el Cuarto Poder, por cierto, el ingeniero Salvador Narrala se refirió a ese tema de Cuarto Poder, creo que ayer, en una conferencia que tuvo en el Congreso de la República. El gobierno de Xiomara Castro obtiene 6 puntos de 10 en sondeo de opinión que ha realizado el ERI, que es el equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas que lidera el padre Ismael Moreno, más conocido como el padre Melo. Don Carlos Adán Paz López, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ronnie Martínez. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Y aprovecho la oportunidad para saludar a Olga Doris Sánchez hasta Boston, al igual que a José Flores, otros compañeros que escribieron sus comentarios ahí y me enviaron mensajes de Olga Doris. Dice que nos ve diferido en YouTube, el programa Cuarto Poder. Gracias, y a los que nos escuchan y ven a nivel nacional como internacional. El Cuarto Poder que usted menciona es la información según la declaración de la UNESCO. Bien la información, sí. Según la declaración de la UNESCO, en 1971 en París y la Federación Internacional de Periodistas, el pueblo tiene derecho a saber, a conocer la información que se encuentra en entes y en funcionarios gubernamentales, pues esta información es obtenida con los dineros de los contribuyentes. Así establece la declaración, el derecho a saber. El derecho a saber. El derecho a saber. Entonces el Cuarto Poder es la información, no es Carlos Paz como periodista. Esa fue una situación que quizás... Creo que fue un concepto que se adoptó. Más adelante viene la prensa, viene el Cuarto Poder. Y no es un privilegio el que tenemos, pero sí la profesión nos permite el acceso a información. O sea, somos un canal de información para que usted pues tenga su propio criterio al momento de tomar. Don Carlos, ayer fue presentado este sondeo, tengo entendido que es el sondeo correspondiente al año, al 2022, lo vienen haciendo creo que del gobierno de Pepe Lobo, creo que desde el 2010, si mal no recuerdo, y bueno, ha dado mucho de qué hablar. Bueno, le informamos a nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional que el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERI, que dirige el padre Ismael Moreno, el padre Melo, es de la Compañía de Jesús, con su sede en la ciudad del Progreso, departamento de Lloro, y este trabajo de investigación pues lo viene haciendo ya hace muchos años, y en la consulta pues 1.540 personas en 16 departamentos con una confianza del 95%. La presidente Castro, pues yo diría que está a esos 8 semanas, porque solo comprende 2 meses, y la encuesta se realizó del 28 de marzo al 7 de septiembre, muy bien posicionada, porque si de 10, 6 y 10 fuera 100, entonces estamos hablando 60%. De un 60%, sí. Pero no solo es de ella, sino que de otros temas nacionales sí conversaremos esta tarde con Gustavo Cardoso, del equipo de investigación de ERIX, como también con
Tomás Andino, sociólogo y analista de nuestro país. Y el padre Ismael Moreno, que lo vemos ya en pantalla también. Está el padre Ismael Moreno. Les agradecemos mucho compartir esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo este trabajo de investigación de ERIX. Si le damos entonces la bienvenida al padre Ismael Moreno. Gracias, padre Melo, por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos, y muy buenas tardes, don Ronnie, por esta oportunidad de acercarnos a Cuarto Poder, este programa creo que muy valioso de generación de opinión, de debate, de diversos cuestionamientos. Entonces, quiero agradecer por esta oportunidad que nos dan de poder estar ahí con ustedes, y así como también saludar al amigo Tomás Andino y a mi compañero de equipo, Gustavo Cardosa, que es el que en la práctica coordina este tipo de eventos de investigación, como es el sondeo de opinión pública. Muchas gracias. Bienvenido, padre Melo, gracias por acompañarnos esta tarde también. Está con nosotros Tomás Andino, que es sociólogo y analista político para, justamente eso, analizar este sondeo, pros y contras, y esta que tendría que ser utilizada como una herramienta para el actual gobierno de la República para saber, para entender qué está opinando el pueblo hondureño acerca de la administración que encabeza la presidenta Castro Sarmiento. Bienvenido, Tomás Andino. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien por ahí en cabina. Sí, lo escuchamos, se le escucha bien, medio encajonadito ahí, pero sí se escucha y se entiende. Ok. Bueno, encantado de estar por acá. Me parece que, como usted lo dijo, es un instrumento muy importante que refleja mucho la realidad del país y lo que piensa el pueblo hondureño. Y creo que vale la pena que hagamos un análisis lo más objetivo posible. Correcto, y iniciamos. Y está Gustavo Cardosa también, que no le vemos. Le damos la bienvenida a don Gustavo Cardoso, que entiendo que él es el coordinador del equipo de reflexión, de investigación. Buenas tardes y bienvenido a Cuarto Poder, don Gustavo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Iniciamos con el padre Melo. Las consideraciones que la población hondureña le dé un 6%, y nosotros decíamos que si 10 es 100, ese es un 60% a la presidenta Xiomara, pero allí mismo podríamos hacer la relación comparativa de la imagen, entre la calificación y la imagen, padre Melo. Bueno, como muy bien establece el sondeo de opinión pública de este año, en la calificación que la sociedad hondureña le da a doña Xiomara Castro Sarmiento es de un puntaje de 6, entre 10 y 1. Entre 10 y 1. Cuando 1 es la calificación más baja, y 10 es la calificación óptima, la más alta de las calificaciones. Entonces, en este sondeo que se dio en la primera semana de abril de este año, ella es calificada con un punto de 6. 6 es el puntaje que recibe doña Xiomara Castro. Es interesante que esta calificación, para información de nuestros oyentes, es la más alta que una presidente, que un gobernante ha tenido desde el año 2010, cuando se inició con Porfirio Lobo Sosa, después siguió con Orlando Hernández y ahora con Xiomara Castro. Entonces, la calificación anterior a los presidentes fue muy por debajo del 5 puntos, lo cual indica que, por una parte, ella está iniciándose, y esto es lo que indica la calificación y lo que indica también el sondeo de opinión.
y al mismo tiempo ella como que establece una especie de ruptura con el proceso anterior, y expresa el alto deseo que tiene la población, por una parte, de tener algo distinto a lo que ha tenido anteriormente, pero de igual manera también no se va con la finta de darle toda la calificación a la presidenta, sino que es una calificación prudente. O sea, no está aplazada, pero tampoco tiene una altísima calificación. Es una calificación más bien ponderada, prudente, como decir, mire, usted al iniciar su periodo en estos 2 meses y una semana de caminar, nosotros le damos esta calificación de 6 puntos. Entonces le advertimos que es una calificación que puede variar y va a variar de acuerdo al proceso que puede llevar. ¿Cómo será la calificación en el año 2023? Bueno, pues entonces va a ir de acuerdo a la respuesta que doña Xiomara Castro vaya dando a las demandas nacionales que va presentando la Asociación Hondureña y que están claramente establecidas en el sondeo de opinión pública. Ese es el primer punto que quiero anotar y lo dejo abierto para los demás. Sí, le solicitamos el permiso a nuestros invitados, el padre Melo, don Gustavo Cardoso y Tomás Andino, corrección, para hacer una brevísima pausa y continuamos. Así es, vamos a hacer la pausa y vamos a continuar en breve, siempre sobre este tema, este sondeo de opinión, ¿verdad?, que ha hecho público ayer el ERIC y que, repito, ha dado mucho de qué hablar. Habla de la imagen de la presidenta y también habla de otros temas de interés nacional. Son las 4:14. Banco Atlántida revoluciona la forma de enviar y retirar dinero sin tarjeta con retiro QR. Ahora tienes una nueva opción de retirar dinero sin tarjeta en los ATM y multi ATM Atlántida utilizando la opción retiro QR. Genera el código desde Atlántida Móvil o Atlántida Online. Con Atlántida, con tal donde estés, Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre el trabajo de investigación del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús que dirige el padre Melo en la Ciudad del Progreso. Y le consultamos a don Gustavo Cardoso, quien coordina la investigación técnica. Dice las expectativas y desafíos sobre el objetivo y la metodología aplicada a don Gustavo para luego el análisis de don Tomás Andino. Le escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, efectivamente, como bien han apuntado, ¿verdad?, en la introducción del programa, esta es la 11ª edición, es decir, ya llevamos 11 años realizando, es decir, es una investigación de corte transversal que nos permite entonces echar una mirada, ¿verdad?, más allá de los problemas puntuales y coyunturales del año. Nos permite ahora, que estamos ya en la 11ª edición, echar una mirada de tendencia a la década anterior, ¿verdad? Y esto ha involucrado el comienzo de este monitoreo de la percepción de la ciudadanía desde el año 2010, que es el año posgolpe, ¿verdad? Y que, bueno, entra la administración del Partido Nacional liderada por el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Pues a partir de ahí empezamos a hacer la medición y ahora en este 2022 comenzamos a medir la 4ª administración, en este caso liderada por
el Partido Libertad y Refundación, por el Partido PCH y el Partido Pino. Las anteriores, digamos, una del expresidente Porfirio Lobo Sosa y dos del expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces, en ese sentido, esta investigación ha permitido que se vaya construyendo, digamos, a partir de parámetros científicos y estadísticos que nos garanticen el tema de la confianza, ¿verdad? Porque generalmente la ciudadanía tiene mucha desconfianza en este tipo de estudios, y bueno, la manera de generar la confianza es garantizar que los estudios estén enmarcados en las capacidades técnicas, estadísticas y científicas para entonces poder medir el tema de la percepción. En estos 11 años, el ERIC ha ido haciendo la recolección de la información en 11 días, digamos que es como el tiempo promedio que nos permite visitar 16 de los 18 departamentos y poder entonces hacer las entrevistas, que es 1540, lo que indica la muestra, ¿verdad? Pero que son representativas y aplicables para el universo de la población hondureña que vamos a consultar, que son más o menos 5,5 millones mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces se realizan estas encuestas en los hogares y lleva un proceso de construcción también a partir de las cantidades poblacionales de acuerdo al departamento, de acuerdo al municipio, en el municipio de acuerdo a la zona rural, a la zona urbana, ¿verdad? Entonces va teniendo y tomando también todos estos factores determinantes, la cantidad poblacional de mujeres, la cantidad poblacional de hombres. Entonces todos esos factores contribuyen a poder generar una muestra representativa, que es entonces la que se ha venido presentando en estos años. Y además hay que notar, ¿verdad?, que parte de la construcción y de la metodología que el ERIC utiliza es heredada, por supuesto, del Instituto de Opinión Pública de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad Jesuita, que tiene ya varias décadas de recorrido en la investigación, ¿verdad? Y no solo en El Salvador, sino en Centroamérica, y a partir de ahí el ERIC fue asumiendo esa metodología que entonces nos permite ahora poder compartir los resultados de esta 11ª edición. Muchas gracias, don Gustavo, y escuchamos a don Tomás Andino, el sociólogo, con su análisis. Sí, bueno, muy buenas tardes, estimados compañeras. Bueno, miren, en primer lugar no soy sociólogo, soy trabajador social, aunque sí he estudiado todas mis clases académicas de sociología, pero en sentido estricto todavía no soy sociólogo, así que soy licenciado de trabajo social. Eso para aclarar, porque muchas veces se confunde. Bien, miren, sobre el tema de la encuesta, en primer lugar, siempre es un instrumento meritorio de parte del ERIC el hacer este ejercicio, y me parece que hace una gran contribución, que da como dicen los electricistas, un polo a tierra, ¿verdad? A la clase política, al pueblo hondureño y los interesados pues en el futuro, el presente y el futuro del país. Porque una cosa son las expectativas, las alegrías de las dirigencias políticas, y otras son los resultados. Bien, yo creo que el resultado, desde mi punto de vista, como yo lo veo, de esta encuesta, arroja un resultado para mí muy alentador para el gobierno. Y me voy a explicar. Xiomara Castro fue electa aproximadamente con el 51%, ¿verdad?, de los votos, que representa una población adulta, ¿verdad?, de más o menos unos 4.7 millones de habitantes. Si estimamos que esta encuesta pretende hacer una proyección, una extrapolación de ese resultado, quiere decir que ese resultado es válido para esa población adulta y joven, que te haya salido con un 60, o creo que es en sentido exactamente es el 5.93%, que es técnicamente un 6%, que haya salido con un 60% de calificación, significa que ha entrado con buen pie. Es decir, entró con una calificación
con una expectativa superior a la que con la que ganó las elecciones generales. Eso, digamos, una estimación con una superación moderada, digamos, de lo que fue la expectativa de las elecciones. Y también es interesante que varias de las medidas que ha tomado el gobierno han sido vistas con mucho optimismo por parte de la población. Por ejemplo, el que la población esté muy de acuerdo o algo de acuerdo con la medida que se tomó con la energía, con el subsidio de la energía eléctrica, al petróleo, al combustible, es digamos, algo positivo. Que ha su significado, según la misma encuesta, que la imagen de la presidenta es vista con muy alta valoración por el 43% de la población y con una moderada valoración positiva del 35%. Es decir, estamos hablando de un 78% de una valoración positiva entre alta y moderada de la población, lo cual es buena noticia para el gobierno. Otra pregunta que hubo también es si consideraba la población que había un cambio positivo, y el 66.7% valoró altamente esto como un cambio positivo, el nuevo gobierno. Es decir, viendo estas cifras, haciendo la comparación con el pasado, con anteriores valoraciones de gobiernos anteriores, con la votación que tuvo en las elecciones, creo que esto es una buena noticia para el gobierno. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que esta encuesta se hace en marzo, tengo entendido, entre marzo y abril de este año. Recién acababa el pueblo hondureño de salir de la pesadilla de la dictadura de 12 años de Juan Orlando Hernández, y tenemos, digamos, que reconocer que hay varias de las opiniones que se proyectan en la encuesta, los resultados están indicando que el pueblo todavía está, digamos, inconforme en la situación en que recibió este gobierno, que es valorado positivamente, pero ve que hay una situación económica, social y política muy negativa, y que es el principal reto del gobierno a afrontar. Se habla, por ejemplo, en la encuesta de que el país está igual o peor que antes, y hablamos del 67% de los que opinaron, 37% igual o peor, igual, o 29.3% y peor. También, vemos que hay una altísima desconfianza hacia la institucionalidad heredada de la dictadura, lo cual es una mala noticia para el Estado, pero una buena noticia para el gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una mala noticia porque el Estado está, digamos, en un pésimo estado de confianza en una ciudadanía que no cree que este Estado lo representa, y especialmente los partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia, según los resultados de la encuesta, también las Fuerzas Armadas ha aumentado la desconfianza, y bueno, ese tipo de la Corte, el Ministerio Público. Entonces, esa es una mala noticia para el Estado, pero la buena noticia es que el pueblo le está dando casi una especie de permiso a los gobernantes para que se hagan reformas importantes que impliquen salir de estas instituciones, como por ejemplo que el hecho de que el juicio político de los magistrados para el 67% de la población debería ser adelantado. El juicio político al fiscal y magistrados debía haber un adelanto del ministerio, de la elección del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Lo opina eso el 63% de la población. De que una CICI es aprobada por la población, lo opina el 73.1%. Y vemos pues que estas son opiniones que le darían pie al gobierno y al Congreso, que es dominado, digamos, por la mayoría de la alianza de oposición, para poder hacer
dar pasos para salir de esta institucionalidad que mantiene el atraso al país. Creo que también la opinión de los que participaron en la encuesta se inclina también a hacerle ver que este apoyo, esta simpatía por el gobierno no significa un cheque en blanco al gobierno, no significa que se avala todo, porque hay, por ejemplo, una actitud crítica. Se dice, en una de las preguntas, se pregunta qué hacer frente al nuevo gobierno, o algo así es la pregunta, y la respuesta de la mayoría, el 38.9%, habló de vigilar el cumplimiento de las promesas, o sea, una actitud vigilante. Y el 38.9%, o casi el 39% de los que contestaron es un buen porcentaje, un porcentaje muy, muy fuerte. Hay también una actitud en las personas que contestaron la encuesta de reconocer de que el gobierno está empezando y que, bueno, para un buen porcentaje de ellas hay que hacer una espera, hay que darle más tiempo, darle más oportunidad, y también de que se cree que hay, digamos, se está en un momento todavía un poco prematuro para hacer una valoración total. Ahora, también para finalizar mi parte, estos primeros comentarios, también se le da al gobierno una serie de indicaciones de los temas que más preocupan a la población, para que los tome como una guía o como por lo menos un insumo para su planificación estratégica. Y se habla, pues, de que el hecho de que lo que más preocupa a la población en este momento no es tanto el tema de la delincuencia como en el pasado, ¿no?, sino los temas económicos, es decir, el desempleo, la crisis económica del país, ¿verdad? Y en menor grado, siguiéndole a eso, el tema de la delincuencia y la inseguridad. A un grado aún mucho menor, la corrupción. Entonces, la pandemia, por ejemplo, me llama la atención que aparece, por lo menos esto fue hecho en marzo, abril, aparece como un 1.3% de preocupación. O sea, a esa altura ya el pueblo está bastante relajado en relación a eso. Pero las principales preocupaciones es el tema económico, ¿verdad?, el tema del desempleo, y pues en un segundo plano el tema de la delincuencia e inseguridad. Así que por ahí van las preocupaciones, por ahí van las expectativas. Buena noticia para el gobierno, pero también una noticia que debe tomar con mucha prudencia y mucha sabiduría para poder realmente salir exitoso. Muchas gracias, don Tomás Andino. Sí, Tomás, brevemente le consulto, pero muy brevemente. Son que 3 meses, si mal no cuento, de que la encuesta se realizó. ¿Usted cree que ha mermado la popularidad, en este caso, de la presidenta de ese tiempo, de la realización de este sondeo a la fecha? De abril a junio. Sí. Sí, yo creo que si se hiciera la encuesta en este momento, habría bajado el nivel de, digamos, optimismo. ¿Qué tanto cree usted? Ha habido aspectos de la crisis económica internacional, por ejemplo, que afectaron la medida bien intencionada de la reducción de los precios de los combustibles, entre otras cosas que seguramente van a haber afectado. ¿Qué tanto cree usted, Tomás? Bueno, ¿es significativo? Sí, pero no sé, a mí me parece que de un 60 puede ser pasar a un 5.5% a lo sumo, pero aún así todavía es algo, digamos... Algo positivo. Bueno. Sí, muchas gracias, Tomás. Seguimos conversando con ustedes, son las 4:31. Hay una pregunta que ha dado mucho de qué hablar y yo quiero consultarle directamente al padre Ismael Moreno y escuchar los argumentos, lógicamente, o que el pueblo más bien escuche los argumentos, tanto del padre Melo como del señor Cardosa, sobre las dos preguntas que me decían, una depende de la otra. ¿Piensa usted que Xiomara Castro tiene control de las decisiones dentro de su gobierno o está siendo manipulada por otros sectores? La respuesta ahí fue, tiene el control un 47.8%,
está siendo manipulada un 44.4%. Las opiniones me parecen un tanto divididas ahí. Sin embargo, la siguiente pregunta a esa dice: ¿quién o quiénes manipulan a Xiomara Castro? Y aparecen varios factores ahí, pero el principal, el 60.6%, dice Manuel Zelaya Rosales. Muchos dijeron es inducida la pregunta, machista, ha tenido diversas calificaciones. Hoy incluso en la mañana abordamos este tema en el canal de televisión para el cual laboro también, y la gente me mandaba algunas opiniones bastante adversas a esas, por lo menos a esas dos preguntas. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes tienen como Eric, padre Melo? Bueno, para situar todavía la dimensión de la respuesta en relación con quién manipula, es que sobre el 44% de la población que expresa que doña Xiomara es manipulada, entonces sobre ese porcentaje, que se correspondería como un 20% en el universo, es que la población se manifiesta sobre quienes manipulan. Es decir, el 60% que dice que doña Xiomara es manipulada por Manuel Zelaya Rosales, ese 60% se corresponde a el 44% de la población que dice que es manipulada. Por debajo del otro 44% de la población que dice que ella tiene el control sobre las decisiones. Quiero decir, Ronnie, que esta pregunta de quién manipula a quién no es solo en este sondeo, ni es para querer dejar mal ni a doña Xiomara ni a Mel Zelaya, sino que es una pregunta que ha venido históricamente presentándose ya desde el 2010, en la primera encuesta, cuando estaba Porfirio Lobo Sosa, también se preguntó quién manipula a Porfirio Lobo Sosa, y también con Juan Orlando Hernández se hizo la misma pregunta: ¿quién manipula a Juan Orlando Hernández? Y es interesante que las respuestas han sido muy diversas, porque en la primera encuesta a Juan Orlando Hernández, y también a la primera encuesta a Pepe Lobo, y la segunda a Juan Orlando Hernández, había coincidencia en la respuesta: los ricos y famosos manipulan, la gente corrupta y los narcotraficantes. O sea, esas son las respuestas que se dan. Sin embargo, las respuestas ahora son muy variadas, porque ¿quién manipula a doña Xiomara Castro? Después en relación también con las otras preguntas, que no hay que dejarlas no hay que subestimarlas. Entonces dice, no son los ricos y famosos. Al contrario, dice, cerca del 70% de la población dice que ellos confían en que doña Xiomara Castro va a sacar adelante la situación del país, y además que ella tiene capacidad para impulsar los cambios, cerca del 70%. Entonces, ¿quién manipula a doña Xiomara? Dice, bueno, Manuel Zelaya Rosales, en un universo del 60% en relación con 100%. Es decir, ahí hay una calificación que es importante que se observe. Es decir, que no se negativice creyendo que aquí hay una campaña, o que nosotros deliberadamente quisimos poner esto para querer dejar mal a doña Xiomara y para querer dejar mal a Manuel Zelaya Rosales. Nada que ver con eso. Es una pregunta que busca recoger la percepción que la población tiene en relación con la administración pública. Y en este caso de la administración pública, la población lo que dice es que efectivamente Manuel Zelaya Rosales, expresidente de este país, tiene una influencia y tiene un protagonismo sumamente grande dentro de la administración pública, que muchas veces puede incluso opacar la figura
la imagen y las decisiones de doña Xiomara Castro. Y por lo tanto hay una advertencia, y es el liderazgo. La población hondureña, el liderazgo se lo ha depositado en la presidenta de la República. Es decir, ese liderazgo ha sido entregado a ella. Ella ha sido delegada por la sociedad hondureña, es mandataria para que ejerza su papel. Y ella puede, a su vez, mandar, es decir, puede también delegar. Pero una delegación que sea participativa, que sea ampliada, que no se reduzca ni a una persona, como es don Manuel Zelaya Rosales, ni se reduzca a una familia, ni se reduzca a un pequeño círculo, sino que sea mucho más abierto, que sea mucho más amplio. Y por lo tanto creo yo que en esta encuesta de opinión pública queda establecido. Doña Xiomara, usted ha recibido un mandato para que lidere las riendas del gobierno hondureño. Nadie más ha recibido este mandato. Por consiguiente, ejerza ese liderazgo, ejerza ese mandato, y entonces todos los demás pueden estar concomitantemente vinculados con este mandato, pero el control y las decisiones han de seguir residiendo en doña Xiomara Castro. Eso es lo que quiero yo advertir, Rodi y don Carlos. Las opciones que aparecen ahí, padre, ustedes las dieron, porque cuando uno dice, usted considera que fulano de tal es, hay cierta, no sé, tal vez se podría tomar como cierta inducción. Las opciones que aparecen ahí, ¿la gente las expresó directamente o ustedes se la plantearon en la pregunta? Sí, en el caso concreto, por ejemplo, creo que es una pregunta técnica interesante, ¿verdad? Sí. Se van construyendo estos instrumentos que permiten de alguna manera corroborar algún tipo de información que se ha dado. Entonces encontramos preguntas abiertas, pero encontramos preguntas cerradas, y hay preguntas en las que se dan opciones. En este caso no se dan las opciones, ¿verdad? Porque la ciudadanía al final de cuentas es la que tiene que expresar. Entonces, ese, digamos, apuntarlo. Y luego el hecho de que este tipo de estudios son de percepción, y la percepción por naturaleza, ¿verdad?, está moldeada por los medios de comunicación. Y bueno, hemos visto también en las últimas semanas, ¿verdad?, cómo los medios de comunicación empujan una idea, que son los que van estableciendo este tipo de situaciones, y llegamos a centrarnos en el 44.4%. Pero si uno nota, por ejemplo, y a mí me ha dado la curiosidad, que el porcentaje mayoritario de la pregunta en cuestión se ha ignorado. Es decir, ahí lo que está diciendo el 47.8%, que es el porcentaje mayoritario, que tiene el control, ¿verdad? Pero vuelvo al tema de la matriz mediática, ¿verdad? Cómo los medios influyen en la opinión, y bueno, nos centramos en esa, no en el principal porcentaje, sino en el segundo, y entonces nos encontramos en el debate mediático que genera esto. Entonces yo creo que también quería yo anotar ese tipo de cosas, y luego lo anterior, ¿verdad?, lo técnico, que tiene que ver con las opciones que se dan en algunos casos de preguntas que son, digamos, diseñadas de esa manera, y en otros, por supuesto, la percepción y la opinión queda a las preguntas abiertas, sin dar las opciones para, como bien decían, no caer en estar sugiriendo o en estar generando condiciones de sesgo, digamos, en una pregunta. O sea, según usted, don Gustavo, esa percepción de la población se debe a la influencia de los medios de comunicación. Sin duda alguna, cuando iniciaban en el programa, ¿verdad?, hablaban del cuarto poder, y justo por eso mismo, ¿verdad?, que como los medios de comunicación tradicionales y ahora las nuevas plataformas de comunicación, ¿verdad?, van generando de alguna manera un moldeamiento de la opinión, de la criticidad de la ciudadanía, que permite entonces entender para dónde se va a mover la matriz mediática, dónde están apuntando las agendas, digamos, de las grandes corporaciones generadoras de noticias y de opinión, y entonces uno va teniendo esta lectura de el impacto importante que tienen los medios de comunicación en la formación de la opinión y, por supuesto, en generación de debate
para el desarrollo, ¿verdad?, integral de la ciudadanía en el plano democrático del que estamos hablando. Entonces, no hay que nunca menospreciar el papel importante de los medios de comunicación en la opinión y en la percepción del pueblo. Les agradecemos mucho y nuevamente les solicitamos su permiso para cumplir con una brevísima pausa. Así es, son las 4:42. Hacemos en este momento nuestra breve pausa para seguir con este tema que nos parece de mucha importancia. Banco Atlántida revoluciona la forma de enviar y retirar dinero sin tarjeta con retiro QR. Ahora tienes una nueva opción de retirar dinero sin tarjeta en ATM y multi-ATM Atlántida. Utilizando la opción Retiro QR, genera el código desde Atlántida Móvil o Atlántida Online. Con Banco Atlántida, vive digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Conversamos esta tarde sobre el trabajo de investigación del equipo de reflexión de la Compañía de Jesús. Equipo Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, con el Padre Melo, don Gustavo Cardoso, jefe del equipo de investigación, y don Tomás Andino, analista. Llama la atención, o sea, en mi criterio personal, que tuviese la idea que quizás el 70% o toda la población debería de conocer o haber conocido el decreto de amnistía, como también la propuesta de que venga una comisión contra la corrupción e impunidad en Honduras. Y veo que menos del 60% de la población está enterado de esas dos grandes. Una decisión ya tomada y la otra que está en camino, Tomás. O sea que si la gente está de acuerdo que venga la CICI, pero muy poca información conocen realmente que el gobierno ha hecho una petición oficial para que venga la CICI. Sí, y que también se aprobó un decreto de amnistía. Correcto. Sí. Tomás. Bueno, en realidad yo considero que en estos temas no se puede esperar de que el 100% de la población esté enterada de una idea como fuerza como la que representa la CICI. Pero sí que el hecho de que haya, digamos, un porcentaje, casi, digamos, la mitad de los consultados no habían escuchado de esta, tiene que ver mucho con las condiciones del atraso en que vive el país a nivel económico-social, en el cual la población, hay una Honduras, digamos, activa, que se entera, una Honduras que está pendiente de las cosas, que se informa, y una Honduras profunda, más que todo en las áreas rurales y marginales, donde no llegan mucho los mensajes, por ejemplo, en las redes sociales, etcétera. Recordemos que a esos lugares, a esa Honduras profunda, a esa Honduras lejana, son los medios corporativos tradicionales los que llegan. Y no es ahí en esos medios donde se promueven ideas como esta, como la de una CICI y otras parecidas, sí, o la amnistía, por ejemplo, sino que son más en los medios, las tecnologías de información más recientes que están a un alcance, digamos, más limitado de la población. Entonces, a mí no me extraña para nada que eso ocurra. Debemos poner en contexto del país ese resultado, como yo lo veo. Pero a mí me parece que, tomando en cuenta eso, fíjense bien, el hecho de que un tema tan debatido en los medios, que como es el tema de la CICI, y que tenga un 40%, pero sin embargo haya
una respuesta de que la población siente esperanza en el cambio de un 73.6%. Me parece una cosa extraordinaria. Yo realmente me alegré muchísimo cuando vi ese porcentaje, porque dije, hombre, al fin el pueblo hondureño tiene un halo de esperanza, un optimismo, una razón por la cual a seguir en Honduras. Lo que no quiere decir que esto se va a mantener todo el tiempo. Va a depender mucho de cómo se cumplan las promesas y todo lo demás. Por otro lado, me llamó también la atención el que algunas de las medidas, de los temas que tienen que ver con la explotación extractivista en el país, la población muestra mucha conciencia de la necesidad de resolverlo. Por ejemplo, la veda forestal tiene un apoyo en la encuesta del 73.7%. La población está prácticamente pidiendo que se pare el corte de madera en Honduras. Hay también en la suspensión a los permisos hidroeléctricas, el 49.4% está muy de acuerdo y un 24% de acuerdo. Es decir, estamos hablando de un 73% de la población que estaría de acuerdo con medidas de ese tipo, suspensión de la permiso de las hidroeléctricas. Una Honduras libre de minería a cielo abierto, el 74.8% da una aprobación o elevada o moderada a esa idea. Que se suspendan concesiones, también hay una 79%, sumando el muy de acuerdo y el de acuerdo, están de acuerdo en que que se suspendan concesiones. O sea, la intervención de los parques naturales, igualmente, estamos hablando de un 81.7%. Aquí están las pistas para que las medidas, para que el gobierno siga ganando en popularidad, pueda cumplir las promesas y las ofertas que hizo en su campaña, y también las demandas que las mesas de transición que se organizaron apenas terminaron las elecciones y antes de entrar al gobierno, le hicieron alrededor de unas 400 propuestas. Es decir, me parece que aquí tiene prácticamente una agenda de gobierno urgente, inmediata, que resolver. De lo contrario, pues esos porcentajes positivos pueden venir mermando en el futuro. Se nos terminó el tiempo, ya lo vamos a ir midiendo, creo que le quedan 2 minutos, Padre Melo, y hay claridad cuando se analiza la coyuntura nacional de los daños que causó los 12 años de la dictadura, Partido Nacional, y 8 años del señor Juan Orlando Hernández. Padre Melo. Sí, yo creo que hay una indicación muy fuerte de que venimos de un periodo de destrucción, un periodo de corrupción, un periodo vinculado con la criminalidad organizada, y de igual manera también hay un mandato, al comienzo lo señalaba Tomás Andino, una especie de mandato para el nuevo gobierno, para doña Xiomara Castro, y es que la población hondureña en este nuevo periodo abrumadoramente le dice: mire, denos respuesta a 3 grandes demandas nuestras. Primero, la demanda económica. O sea, venimos de un periodo en el cual nos empobrecimos, fuimos severamente golpeados por las políticas de corrupción. Entonces, denos una respuesta a la situación económica. Segundo, denos una respuesta a la situación del desempleo. Recordemos que ahí también está asociado por qué se va la gente hacia Estados Unidos, fundamentalmente por el desempleo. Y en segundo lugar también por la situación económica, que finalmente viene lo mismo. Y en tercer lugar, un poquito más abajo, denos respuesta para la seguridad, para nuestra propia seguridad, para protegernos de la violencia. Esas son las 3 peticiones, las 3 grandes demandas, y que desde mi punto de vista es decir, miren, son las 3 demandas que hemos heredado de una administración pública corrupta, y son las 3 peticiones que se le ponen en manos de doña Xiomara Castro. Por lo tanto, creo yo que esta es una gran oportunidad. Creo que el instrumento llamado sondeo de opinión pública
es un instrumento que puede ser debidamente aprovechado. Mal haría el gobierno, mal harían los políticos en hacer caso omiso de esta propuesta o negativizar las propuestas o decir, no, esto es un asunto del ERIC, o peor todavía, esto es algo que le interesa al padre Melo, desde ya lo extremo. ¿Eh? No, nosotros somos a su vez vehículos para contribuir a que la gente se exprese y que eso que se exprese se convierta en focos de atención para el gobierno y para su administración pública. Le agradecemos mucho, padre Melo, haber compartido con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo este gran trabajo de investigación. Yo también comparto en que se debe de aprovechar y no satanizar. Don Gustavo Cardoso. Sí, como bien ya se ha dicho, ¿verdad? Esto es un servicio que el equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, viene ofreciendo a la ciudadanía hondureña, ¿verdad? En general, en este caso, por supuesto, a quienes toman decisiones, pero creo que me gustaría cerrar con uno de los tópicos consultados a lo largo de esta década, que tiene que ver con esta dualidad de esperanza y miedo, ¿verdad?, que nos ha ido moviendo a la ciudadanía en la última década. Y en los últimos 10 años esa esperanza era mayoritaria, digamos, pero no pasaba del 60%, es decir, 58, 57% de la población hondureña tenía esperanza, digamos, de cambio como expectativa. Pero ahora nos encontramos en el 2022 que ese nivel de esperanza de menos del 60 ahora pasa a más del 70. Entonces yo creo que ahí hay una señal importante. En la medida que un pueblo esté esperanzado, hay condiciones, digamos, de que pueda movilizarse, que pueda participar, y yo creo que es importante reconocer esto, sin ir a los fanatismos, sin ir a las grandes celebraciones, pero entender que la esperanza puede ser eso, un motor que motive la participación y la movilidad de la ciudadanía en temas tan delicados y tan sensibles como los que nos tienen en el debate, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a don Gustavo Cardoso, coordinador del equipo de investigación del ERIC. Don Tomás Andino. Bueno, para no quitarle más tiempo, yo creo que este instrumento que se ha publicado, me parece a mí, debe servir como un instrumento para el debate público de esos temas que ahí están. A mí me parece bien que haya debate, porque en un debate hay de todo tipo de opiniones, desde las más extremas, que dicen que ese es algo manipulado, hasta las que avalan el producto. A mí me parece muy bien, lo felicito por este espacio, porque es lo que creo que debemos hacer, ¿no? Ir y ver y no tenerle miedo a la opinión del pueblo, que es lo que básicamente está expresando esa encuesta. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy sobre el trabajo de investigación del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. Muchas gracias al padre Melo, muchas gracias a don Gustavo Cardoso y a don Gustavo Andino. Gracias a nuestros invitados, muchas gracias y gracias por atendernos, y a usted gracias por su sintonía a este Cuarto Poder. Interesante, de verdad, desglosar un poco esta encuesta, que fue muy cercana, por cierto, a la toma de posesión, y que fue ella días, y creo que ha cambiado, aunque no significativamente, nos decía el señor Tomás Andino. Nos despedimos, don Carlos. Así es. Buenas tardes, que estén bien hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.